Hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga nuevamente. Dios le bendiga más. Gloria sea a Jesús. Wow, Dios es tremendo. Gloria sea a Cristo. Uno siempre se pone nervioso porque la predicación de la palabra de Dios no es fácil, pero la gloria y la honra de Él, porque Él es el que da toda la capacidad y toda la sabiduría necesaria, porque hay veces que nosotros hacemos cosas o acciones que en el momento quizás nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, pero Dios siempre está en control. Amén. Entonces muchas veces Dios le da a uno un mensaje y uno está con la duda en la mente. Señor, eso es lo que voy a predicar, lo que tú me diste, eso es lo que voy a predicar, eso es lo que voy a predicar. Pero entonces Dios siempre manda algo adelante para que tú sepas que lo que Él te dio es lo que tú vas a hablar. La gloria sea a Él. ¿Entiendes? Entonces con una gente que no estaba al lado tuyo leyendo la Biblia junto contigo, para que tú sepas que Él es el que hace la conexión. Amén. La gloria sea a Él. Le voy a pedir rápidamente a mi hermano Alexis que ore por mí. Gloria sea a Jesús. Oh Padre Santo que estás en los cielos, te pido, Señor, que esta palabra que va a ser predicada llegue, Padre mío, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor mi Dios. Usa a mi hermano, Padre mío, pon en él las palabras, como tú mismo dices en la palabra, que tú pones en nuestra boca lo que hay que decir, Señor mi Dios. Que por medio de la palabra que le has dado a mi hermano, Señor, pueda bendecir vidas en esta noche, Señor mi Dios santo. Yo te doy gracias por este hermano, Señor, y te pido que lo bendigas y lo uses en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Le voy a pedir que se pongan de pie, hermano. Gloria sea a Dios. A darle reverencia a la palabra de Dios. Y abran su Biblia en Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 39. Entonces yo me gozaba porque el hermano leyó y el primer versículo del Salmo 67 que él leyó hablaba de la misericordia de Dios. Gloria sea a Jesús. Salud. Y el hermano Crucito, en lo que habló, también expresó de la misericordia de Dios. En los cantos que el hermano cantó, muestra la misericordia de Dios. Gloria sea a Jesús. Porque Dios siempre tiene el control. No importa lo que diga el diablo, dígale mentiroso, que el diablo no sabe nada de la vida suya. Y repréndalo en el nombre de Jesús, ese pájaro. Amén. La vida suya está en la mano de Dios, mientras usted se mantenga en la mano de Dios. Amén. Nadie puede arrancarlo de ahí. Y el diablo es un mentiroso. Santo, aleluya, el Señor lo reprenda. So, si él le pone la mente, como él le dijo a Martín Lutero, hay una anécdota de Martín Lutero que él le dijo a Lutero, él le empezó a sacar un talonario de todos los pecados de Lutero y tiró una lista que cayó en el suelo y empezó a decirle, tú esto, tú lo otro, tú aquello, tú lo otro. Y Lutero se quedó oyéndolo tranquilamente. Y a lo último, cuando acabó de la lista, que llegaba de aquí a allá, Lutero lo único que le dijo, se te olvidó una cosa. Y le dijo, ¿qué fue? Que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Aleluya. Esa fue la única cosita que se le olvidó a él. Gloria sea a Jesús. ¿Lo tienen todo? Dígame un amén que vuela el techo. 18:35, vamos a leer del 35 al 39. Amén. Gloria sea a Jesús. A la letra, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Eso quiere decir pidiendo. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que se callase. Cállese la boca. Y él, que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse, mi hermano. Gloria sea a Jesús.
En los versículos anteriores de este capítulo 18, vemos que Jesús andaba caminando por las diferentes ciudades, sanando toda enfermedad, porque a eso fue que él vino. Él le dijo, cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista, le dijo, díganle a él que los ciegos ven, los sordos oyen, y que el evangelio es predicado a los pobres. Amén. Queriendo dejar dicho que había llegado el cumplimiento de la palabra de Dios a través de él. Gloria a Jesús. Entonces, yo me imagino, como este era ciego de nacimiento, él no había oído a Jesús, pero él había oído, porque yo no sé si usted sabe que cuando una persona es ciega, se le agudizan los otros sentidos. El del tacto, el del oído. Hasta el viento de lejos, en aquella ramita de aquel árbol, ellos lo oyen. Porque no es como el oído mío, como yo tengo dos ojos y veo, el oído mío no está tan agudo como el de ellos. El de ellos está un poco más agudo. Entonces él oyó y preguntó, ¿y quién es que va pasando? Jesús. Entonces él se acordó, porque no fue que él lo había leído, porque no lo había leído, porque era ciego. Se acordó de lo que decía la palabra de Dios. Amén. Por eso le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero nos vamos a concentrar en la misericordia. Este tema se llama por su misericordia. Por su misericordia, la de él, no la mía, la de él. Amén. ¿Qué es la misericordia? Para que los eruditos bíblicos se llenen. El diccionario pequeño Lerus o Laurés, que es una palabra francesa, dice sentimiento de, que es el diccionario secular, sentimiento de pena por los que sufren, que impulsa a ayudarlos o perdonarles. Esa es la definición de lo que es la misericordia. Teológicamente, según el diccionario Laurés, teológicamente, atributo de Dios por el cual perdona a los hombres. No importa raza, color, si es rubio, prieto, ojos azules, con los cabellos kinky, como sea. Porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Dios no tiene raza ni color. El que cree que Dios va a separar en el cielo, no, que yo soy dominicano y va a poner los dominicanos de este lado, no, que va a poner, se equivocó, porque vamos a estar todos juntos. Así que usted tiene que llevarse bien con su hermano. Gloria sea a Jesús. Porque vamos por un mismo sitio todito. Si usted no se lleva bien con su hermano aquí abajo, no se evita que no va. Eso es así. Amén. Entonces tenemos que estar ahí. El nuevo diccionario ilustrado de la Biblia dice de esta manera. Ya es un diccionario bíblico. Aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. Mientras que la primera trata al hombre como un ser miserable, la segunda lo toma como culpable. Amén. Estoy hablando lo que el diccionario cuenta. Otro diccionario popular de la Biblia dice clemencia al influir castigo a un adversario o a un violador de la ley. Que eso somos nosotros, o éramos nosotros. Éramos violadores de la ley. Y Dios tuvo clemencia con nosotros. Amén. En la Biblia se destaca la misericordia de Dios como una disposición suya que beneficia al hombre pecador. Entonces, mis hermanos y amigos, según el relato bíblico que hemos leído, vemos a este ciego que clamaba, ¿verdad? Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como le decía, parece que este ciego había escuchado cuando se cantaban los salmos que David había escrito. Amén. Porque él no podía leerlo, pero él tenía un oído. ¿Entiendes? Yo me recuerdo una hermana en mi iglesia en Nueva York, una hermana salvadoreña, que ella no sabía leer ni escribir.
pero ella iba aprendiendo y captando de lo que los otros leían. Un día Dios movió a otra hermana y le regaló la Biblia en casa. Entonces lo bueno que Dios, pero fue porque Dios vio que ella puso el interés de oír la Biblia cada vez que se hablaba. Ella trataba de escuchar y trataba de aprenderse los versículos bíblicos oyéndolo. Porque cuando tú tienes interés, o cuando yo tengo interés, Dios hace la otra parte que Él tiene que hacer. ¿Entiendes? Pero si no hay interés, Dios no va a tener ningún interés. Amén. Entonces Dios hace la parte. Y me recuerdo de eso como hoy, que cuando vi eso, yo hasta miré para el cielo y se me salieron las lágrimas. Porque vi la misericordia de Dios y la sabiduría de Dios para que el diablo no la engañara. ¿Entiendes? Porque la palabra es la que hace que tú te recuerdes en los momentos difíciles para que el diablo no te engañe. Si no fuera por la palabra, estuviéramos presos toditos. Amén. ¿Entiendes? Entonces la palabra es la que resuelve. Y me recuerdo de eso. Entonces así mismo le pasaba a este ciego. Él escuchaba los salmos de David. David, hijo del Altísimo, y todo eso. Él escuchaba los salmos que se cantaban de David, que era de la palabra. Ese es Jesús. En el Salmo 23:6, que es un salmo muy conocido de todos nosotros: Jehová es mi pastor, nada me faltará, delante de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, Pero muchas veces no le ponemos atención al versículo número 6, lo que David dice en ese salmo. En el versículo 6, David dice de esta manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El bien y la misericordia. Y eso era David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David sabía que la misericordia, por la misericordia de Dios, era que él estaba vivo y era salvo. Amén. A David no se le olvidó. Por eso David, conforme al corazón de Dios, tuvo misericordia con muchas personas. Y ese es el caso de cada uno de nosotros. ¿Entiendes? La misericordia nunca debe de apartarse al lado de nosotros, porque Dios tuvo misericordia con nosotros. Puede ser más malo que esté allá afuera, y quizá a usted le caiga mal, pero usted no puede dejar de pedirle a Dios por ese, porque si usted no tiene misericordia con ese, Dios no la va a tener con ninguno de nosotros. Amén. Y eso es claro. Entonces, si había alguien que sabía de la misericordia de Dios, era el rey David, porque Dios tuvo misericordia con él. Él sabía que aún con toda la rectitud y justicia que él hiciera, sin la misericordia, él no alcanzaba la salvación. David lo sabía. Él sabía que sin esa misericordia, él no iba a alcanzar salvación. Aleluya. Gloria sea a Jesús. En Éxodo 26 y en Deuteronomio 5:10 dice también en los dos versículos, que es casi más o menos algo paralelo igual, dice que los 10 mandamientos, que casi la mayoría de nosotros no sabemos, la tabla de la ley, y dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que Dios hace misericordia con cada uno de nosotros, porque nosotros lo amamos a Él y guardamos sus mandamientos. No es porque usted y yo seamos mejor que nadie. Yo soy, como le digo a ustedes, por ejemplo, un día me tocó con un compañero de trabajo en Nueva York que me dijo, no, porque ustedes los evangélicos se creen más rectos que todo el mundo. Y yo le dije: no, yo no me creo más recto que tú, porque yo soy un pecador igual que tú. La única diferencia es
que yo soy un pecador que un día se arrepintió de lo malo que estaba haciendo y cambié mi rumbo y mi camino. Ven, pero no es que yo soy mejor que tú delante de Dios, porque como Dios me ama a mí, te ama a ti. E igual que un padre que tiene 2 hijos, él no es que ama al que hace lo malo, ni al que hace lo bueno más que al que hace lo malo. Él lo ama a los 2 iguales, pero se agrada más con el que hace lo recto. Pero no es que él deja de amarlo, porque sea malo. Amén. Y muchas veces tiene hasta más misericordia con el malo que con el bueno. ¿Entiendes? Porque sabe que ese necesita más ayuda. Entonces así mismo nosotros con los que están perdidos en el mundo tenemos que tener paciencia, porque Dios la tuvo con nosotros. Porque ninguno teníamos una coronita cuando Dios nos encontró, ni éramos fáciles. ¿Entiendes? Yo mismo me pongo un espejo. Yo no era fácil. Y Dios tuvo la paciencia y la misericordia de bregar conmigo. Amén. Entonces eso a mí no se me olvida. Él tuvo misericordia conmigo. En Deuteronomio 7:9 dice de la siguiente manera: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria sea a Jesús. Quiere decir, sabrá Dios, que quizás nosotros no sabemos, si un tatarabuelo de nosotros aceptó al Señor, y Dios ha venido teniendo misericordia con nosotros por esa descendencia. Gloria sea a Jesús. ¿Entiendes? Entonces no es muchas veces por la justicia de nosotros, sino por la misericordia de Dios. Porque cuántas veces quizás no le fallamos el día a Dios y le pedimos perdón y Él tiene misericordia con nosotros. Entonces vamos a ser como el siervo que su señor le perdonó la deuda, y entonces fue a donde el consiervo que le debía menos y le dijo: mira, págame, dame mi chelito, como decimos los dominicanos, dame mi chelito. Amén. Y entonces el patrón lo mandó a llamar y le dijo: la verdad que tú eres malo, así mismo como dice Ale, y malagradecido, porque yo te perdoné tu deuda. Entonces tú fuiste en contra de tu consiervo que no te debía nada a subyugarlo y agitarlo ahí, en vez de tener misericordia con él como yo la tuve contigo. Gloria sea a Jesús. Por su misericordia, por la misericordia de Él, es que estamos todos aquí. Dice Isaías 54:10: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aleluya, gloria sea a Jesús. Gloria sea a Cristo. Dice Mateo 5:7. Eso fue Jesús hablando de la bienaventuranza. Bienaventurado, bienaventurado. Y dijo en el versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso, mis hermanos y amigos, tenemos que tener misericordia con todo ser humano, no importando quién sea. Puede ser más malo, puede ser un tecato, puede ser una gente sucia, como mencionaba el hermano el martes cuando hablamos, puede ser lo que sea. Y yo tengo que demostrar que Dios está en mi corazón. Entonces, si Dios tuvo misericordia conmigo, yo tengo que demostrar misericordia con todo ser humano, aunque me caiga mal. Yo tengo que demostrar la misericordia de Dios. Yo tengo que poner a un lado lo que me haya hecho. Gloria sea a Jesús. Amén. Jesús mostró misericordia con sus enemigos, que es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. El más ungido de toditos nosotros, el que tiene todo el poder, el que tiene toda autoridad, toda pleitesía, el que se sienta a la diestra de Dios Padre, que es el dueño de todo esto. Mostró misericordia con los enemigos de él.
con lo que lo abofetearon y lo laceraron. Y Él mostró misericordia. Y usted y yo no hemos llegado ahí todavía. No hemos dejado el pellejo en la calle todavía. ¿Son verdad? Gloria sea Jesús. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cuando lo estaban crucificando. Gloria a Jesús. Dios mismo mostró misericordia con Manasés y con Nínive. Manasés fue un rey que ustedes han leído la historia en la Biblia, malo como él solo. ¿No es verdad? Malísimo. Y Dios tuvo misericordia con él y con Nínive, que eran una gente, porque nosotros lo leemos literalmente que Dios mandó a Jonás y le dijo, vete a Nínive y predícala a esa gran ciudad, porque dentro de 3 días yo la destruí. Dile, dentro de 3 días Nínive será destruida. No, dentro de 40 días Nínive será destruida. No fue que Jonás salió corriendo porque él no quería ir a predicarle a Nínive, ni quería, sino porque la gente de Nínive era malo y mataban a los judíos y caminaban encima de los esqueletos, de los huesos de los judíos. No era que era una gente fácil, era una gente mala. Y por eso fue que Dios le dijo, vete para la izquierda, y él arrancó para la derecha. Porque él sabía, porque él lo dice a lo último, él sabía que Dios iba a tener misericordia de ellos, siendo malo. Amén. Y dice en 2 Corintios 33, versos 12 y 13, dice de la siguiente manera: mas luego que fue puesto en angustia, eso fue Manasés. Segunda de Crónicas, perdóneme. Segunda de Crónicas 33, 12 y 13. Esto es sobre Manasés, para que usted vea cómo Dios tuvo misericordia con Manasés primeramente. Mas luego que fue puesto en angustia, dice la Biblia, oró a Jehová su Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso está en Jonás 3:10. Eso fue Dios. Porque Dios vio que después que Jonás empezó a predicar dentro de 40 días un mensaje que nada más eran 5 palabras. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y era una ciudad tan grande que era de 3 días camino. Y él no le cambió al mensaje que Dios le dio. Repitió el mismo mensaje que Dios le dio 1.000.000 de veces, porque en 3 días caminando y hablando, yo me imagino que lo repitió 1.000.000 de veces. Pero decía lo mismo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y no era bajito que lo estaba diciendo. Dentro de 40, no. Era a voz en cuello que todo el mundo oyera. Amén. Porque la palabra de Dios se habla a voz en cuello, sin miedo. Si Dios lo mandó a usted a decir una palabra que está ahí en la Biblia, usted la dice sin miedo. Y la dice con toda la fuerza y la autoridad que se merece la palabra de Dios. Y Dios lo va a respaldar. No le cambie, porque ahí sí hay problemas. Porque dice la misma Biblia que al que le quite, Él le va a quitar su parte. ¿No es verdad? Y al que le añada, le añadirá las plagas que están. Entonces hay que estar ahí en el medio. No se puede ni para acá ni para allá. Hay que estar ahí. Amén. Gloria sea a Jesús por su misericordia. Si leemos la historia bíblica, mostró misericordia con más pueblos hasta llegar a nosotros. Dios mostró misericordia con muchísimos pueblos más hasta llegar a donde nosotros. Sigue mostrando misericordia cada día. Por eso el profeta dice que sus misericordias son nuevas cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Todos los días Dios tiene misericordia nueva para nosotros. Gloria sea a Jesús. ¿Entiendes? Por su misericordia. En Segunda de Reyes 7, 3 al 9. Esa es la historia que está. Esta la voy a buscar en la Biblia porque quiero que la miremos. Yo quiero que usted le ponga un poquito de atención a esta historia. Segunda de Reyes 7, del versículo 3 al 9. Porque mire para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida.
Porque hay veces que Dios hace cosas que nosotros no entendemos. ¿Me entiendes? Porque hay veces que dice la Biblia que en los últimos tiempos hasta la piedra habrá. Entonces hay veces que Dios usa una piedra para corregir a un hijo de Dios. O utiliza una piedra para que uno que está perdido busque de Dios. Porque Dios no tiene que ver. Dios puede utilizar a quien Él quiera en el momento que Él quiera. Gloria sea a Jesús. Y en Segunda de Reyes 7, 3 al 9, es una historia de una hambre que estaban pasando allá en el pueblo de Israel. Bien grande. Pero el profeta había profetizado, había un sitio en Samaria y todo eso, todo el pueblo estaba pasando hambre. Pero el versículo 3 comienza diciendo, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí? Porque en el capítulo anterior había una hambre tremenda en Samaria. Pero el profeta había profetizado que al otro día se iba a estar vendiendo la harina y el pan por nada, trayéndolo a este tiempo por chele. Pero no había nada de comida. ¿Y cómo va a ser eso? Ese profeta, ¿qué pasó? Se está soñando eso. Porque el que tiene duda, el que el diablo le pone duda, muchas veces no cree cuando Dios habla las cosas. ¿Me entiendes? Y pone todo en duda. Ese hermano siempre está viendo. Yo no sé qué es lo que es hermano. Siempre dice que está viendo. Gloria sea a Jesús. ¿Y por qué te molesta? Si el hermano está en comunión con Dios y está conectado con Dios, todo el tiempo va a ver. Gloria sea a Jesús. Y no te moleste a ti. Solamente escucha y deja que se cumpla. Porque como dice la Biblia dice claramente, si un profeta viniera a ti y te dijere, esto, y la palabra se cumple, tú sabes que te habló de parte mía. Gloria sea a Jesús. Si no, desecha al tal profeta porque habló vana palabra de su propio corazón. Eso es todo. Tú no tienes por qué cavilear en tu cabeza, ni poner en duda. Entonces muchas veces se pierde la bendición por poner duda, porque el diablo se la roba. Amén. ¿Entiendes? El diablo se la roba. Pero vamos a lo que nos compete a nosotros por la misericordia. El profeta había dicho que el pan y el aceite y eso iba a estar barato al otro día. Y hubo uno que dijo, el profeta, yo no creo eso. Está bien. Entonces aquí es donde comienza la segunda parte de la historia esa, que 3 leprosos estaban en la puerta de Samaria muriéndose de hambre. Eran 3 leprosos. Los leprosos en aquel tiempo no podían estar donde 4 leprosos no podían estar a donde, gracias, 4 leprosos no podían estar donde estaban la gente común, porque el ser leproso, démosle gracias a Dios que usted y yo no tenemos que estar voceando o hablando ahora, porque un leproso, porque la lepra que nosotros teníamos estaba por adentro, no por afuera. Un leproso tenía que andar con una capa y no podía acercarse a nadie, y tenía que de lejos gritar, vocear, como usted quiera ponerlo, inmundo, 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 para que nadie se le pegara. Usted sabe el asunto psicológico que es eso, que usted sepa que usted es inmundo, que usted está sucio y tener que estar diciéndolo, psicológicamente usted mismo denigrándose. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia con todos nosotros. Gloria sea a Jesús. Pero eso era lo que tenía que hacer un leproso. Pero estos 4 leprosos estaban en la puerta, no había comida. Entonces le dice uno que le llegó la idea al otro, no estamos muriendo del hambre aquí. Si nos quedamos aquí, no vamos a morir del hambre. Y si nos pasamos a donde está el ejército de los sirios, quizás nos maten, pero quizás podemos conseguir comida. Entonces, vámonos a la aventura. Dijeron los 4, está bien, vamos para allá. Y los 4 se pusieron de acuerdo. Dice la Biblia que Dios hizo una emboscada entre los mismos sirios, que se mataron ellos toditos, uno con otro, porque le metió miedo y pensó que el ejército de Israel lo había rodeado. Y entonces, imagínense, una gente
tratando de correr con la espada. Ponte de pie, Alexis. Una gente tratando de correr, porque en aquellos tiempos eran espadas y cosas. Y por ejemplo que Alexis esté sentado, siéntate, y yo esté sentado. Y que él venga y nos asustemos y nos paremos los dos. Y yo lo mato a él con la espada mía y él me mata con la espada de él. Y eso mismo fue lo que pasó. Se mataron uno con otro por el miedo que tuvieron. Cuando llegan estos 4 leprosos al campamento, oye, pero aquí no hay nadie, esto está raro. Y entran en una casa y encuentran comida y empiezan a comer y a cargar. Y se meten en otra casita de campaña y empiezan a comer y a cargar. Y se meten en otra y empiezan a comer y a cargar porque encontraron comida y lo encontraron. Y aquí no hay nadie porque también muchos salieron corriendo. Pero después que ya estaban llenos, cayeron en conciencia. Gloria sea a Jesús. Y dice el versículo 9: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey, de que había comida para que el pueblo no pereciera. Oiga lo que dijeron ellos. Entonces esa es la misma buena nueva que usted y yo tenemos que dar. La palabra de Dios, por la misericordia de Él, porque Él tuvo misericordia con nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia con los otros. Amén. No es por nosotros, es por Dios, porque Dios es el que tiene la misericordia y Dios es el que nos empuja a nosotros. Porque si fuera por mí, yo me quedara en mi casa. Yo salgo del trabajo, yo me paso el día entero hablando en el trabajo y lo menos que yo quiero es venir aquí a estar abriendo la boca. Y yo alabo a Dios porque yo no puedo quedarme callado. Gloria sea a Jesús. Yo me paso el día entero hablando en el trabajo. Hablando porque es con gente, Señor, y repitiendo lo mismo el día entero. 8 horas, parado y hablándole a gente. Lo menos que usted quiere es hablar. Pero no puedo quedarme callado. Porque la gloria es de Él. Amén. Porque es que lo que hay aquí adentro sale para afuera. No es que yo quiera, es que sale de mí. La gloria sea a Él. No puedo quedarme callado. Gloria sea a Jesús. Entonces, mire por medio de quienes Dios tuvo misericordia y trajo salvación al pueblo de Israel en aquel día. A través de 4 leprosos. 4 pecadores, si usted lo quiere poner en este tiempo. Amén. Yo mismo me considero un ex leproso que por la misericordia de Dios soy salvo. No por mi poder, ni por mi fuerza, ni siquiera por mi propia justicia, sino por la misericordia de Él, porque mi justicia no me iba a llegar, no me iba a llegar al cielo. Porque dice la Biblia que si la justicia de nosotros no es más que la de los escribas y los fariseos, y ellos podrán haber sido lo que sea, pero tampoco la justicia de nosotros llegaba a la de ellos. Gloria sea a Jesús. Sino que Dios tuvo misericordia con nosotros por su misericordia. Por eso me gusta mucho del himnario de gloria lo que el himnólogo dice en el himno número 12, que se llama Roca de la Eternidad. Amén. Y en el himnario de gloria de Roca de la Eternidad, él dice en el último párrafo: aún cuando yo llegue al cielo, un ejemplo, disculpa que le dé la espalda, pero es para darle la idea de lo delante de Dios. Aún cuando yo llegue delante de Dios, oiga lo que le pide el himnólogo. El himnólogo le pide: Roca de la Eternidad, no te apartes de mí, quédate ahí, al ladito mío, para que tú me defiendas delante de Dios, para que cuando Dios me hable y me quiera acusar, tú seas el que me defienda a mí delante de Él y le diga a Él que tú me limpiaste por tu sangre y que tú eres el abogado mío que está defendiéndome. Gloria sea a Jesús.
Y eso le pide él. Yo creo de todo mi corazón y mi alma que esa roca de la eternidad que se llama Jesús es quien pidió, ha de pedir y siempre pedirá misericordia delante de Dios por todos nosotros y por todo aquel que crea en él. Porque dice la Biblia en San Juan 3:18, porque leemos mucho San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero en el 3:18 dice algo bien bonito y sencillo. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero lo que me gusta es la primera parte de eso. El que en él cree no es condenado. Gloria sea a Jesús. Entonces, por su misericordia es que estamos aquí, cada uno de nosotros. Esa misericordia de Dios se llama Jesús. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Hasta aquí esta palabra. Amén.